Bendecido día. Desde el devocional anterior quedó planteado una marca diferencial entre el concepto de cristianos o discípulos. La palabra de Dios nos habla en el Nuevo Testamento solamente 3 veces del término cristianos y 282 veces el Nuevo Testamento utiliza la palabra discípulo. Esto nos permite ver entonces la relevancia y la importancia que tiene el principio del discipulado en la vida de la iglesia. Era entonces común en la época del Nuevo Testamento llamar discípulos a los seguidores de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que se les llamó a los discípulos cristianos por primera vez en Antioquía. Esto nos permite entonces ver que, no solamente para Jesús es importante el concepto de discípulos, sino que ya Juan el Bautista tenía discípulos, también los líderes religiosos tenían sus discípulos. Lo más importante tal vez será entender que esta era una norma educativa de este tiempo y de esta cultura judía, o de este territorio también, de esta región. Y a una persona se le llamaba discípulo cuando se comprometía con otra persona para adquirir su conocimiento práctico o teórico. Entonces solamente pueden existir discípulos si hay un maestro. Y eso se aplica en todas las disciplinas. Un plomero tiene un aprendiz, un cirujano tiene un residente de hospital, así un músico, también un aprendiz que está al lado acompañándole y tal vez uniéndose a su banda en la medida en que va adquiriendo destrezas y capacidades de ser excelente. Entonces, tal vez lo más importante decir aquí es que en cada caso se requiere algo de conocimiento, de habilidad y de actitud, y que esos elementos de conocimiento, habilidad y actitud se transmiten de un maestro a un seguidor o a un aprendiz, que en este caso entonces se conoce como discípulo. Ya leímos en el devocional anterior el San Marcos capítulo 3 versículo 14, donde dice que Jesús llamó a sus discípulos para que estuviesen con él. Este versículo también nos introduce un tema importante, y es que el discípulo es una persona que mantiene una relación especial con su maestro. En el sentido de la iglesia o de la misión de la iglesia, el discípulo es alguien que tiene una relación especial con Jesucristo, que se dispone a comprender y a llevar a cabo los propósitos de Jesús, y eso lo vemos claramente en el versículo que ya he mencionado. La prueba de esta eficacia del discipulado está claramente marcada en el libro de los Hechos, cuando ya Jesús ha abandonado la tierra, ha dejado a sus discípulos. Ellos pasan por la experiencia de vivir la soledad, pero luego viene Pentecostés, y ya los discípulos sin su maestro tendrán que encarar las autoridades, líderes religiosos que están contra ellos, como lo estuvieron contra su maestro Jesús. Y ahora a ellos les toca seguir con la misión de Jesús de predicar el evangelio en todo lugar, lugares públicos, lugares privados, sitios de gobierno, etcétera. Y también por las calles ellos están predicando el evangelio, sanando enfermos, y la palabra de Dios nos dice que grandes multitudes entonces se añaden a la fe a causa de la predicación de los discípulos. Dice la palabra del Señor: cuando las autoridades sacaron a Pedro y a Juan de la cárcel, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Sin embargo, dice la palabra de Dios que la respuesta de los apóstoles o los discípulos de Jesús dejó más sorprendido al concilio. Dice la palabra del Señor: viendo la valentía de Pedro y de Juan,
y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Recordemos que una de las primeras llamadas que el Señor hizo a los discípulos es para que estuvieran con Él. Y ese estar con Él les marca, les vuelve hombres de fe, hombres que de pronto no saben cómo suceden las cosas, pero saben que en el nombre de Jesús suceden. Y entonces nada más discusión, simplemente actuar en función de la fe que han visto en su Maestro. Por lo tanto, podemos decir que hay una conexión entre los propósitos de Jesús y los resultados. Los discípulos fueron elegidos para estar con Jesús y efectivamente al final la gente, y miren que son los gobernantes, autoridades, se dan cuenta que ellos estaban con Jesús. Su manera de hablar, de actuar, de orar, de sanar y qué más, hasta de caminar y qué otras cosas eran similares a las de Jesús. Y eso hacía que entonces la gente conociera que habían sido maestros de Jesús. Esto es simple, pero bastante profundo. Ser un discípulo entonces no es un curso que se toma en 3 o 4 meses y que recibimos un certificado, un diploma por haber participado de esos 3 o 4 meses en una reunión semanal de 1 hora y media, qué sé yo. No, va más allá. Esto exige o requiere una relación con el Señor Jesucristo, que no solamente nos cambia, sino que también nos transforma a su imagen y semejanza, y además confía en nosotros la misión que el Padre le ha confiado en él. Por eso Jesús nos prometió exactamente esto. Él dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que los discípulos, en su forma de ser y también en su misión, la misión de la iglesia, la misión de Jesús, está siendo igual. Y esto era lo que causaba mucha molestia en las autoridades en Jerusalén, pero a la vez esto era lo que Jesús esperaba de ellos como respuesta a haber invertido 3 años con ellos. Amados hermanos, hermanas, y todos los que están participando de estos momentos, que no son tan emotivos ni tampoco tan fáciles de asimilar, solamente quisiera darles un consejo, y es que no existe discípulo sin maestro, que no existe vida cristiana sin discipulado, que no existe un discípulo sin misión. En realidad, en la medida en que aprendemos a estar con Jesús, a caminar en el proceso del seguimiento de las pisadas de Jesús, en la instrucción que otras personas que van adelante de nosotros nos pueden ayudar para conocer mejor a Jesús, son determinantes para que la iglesia en estos tiempos cumpla la misión que Dios espera de cada uno de nosotros. Y la ausencia de estos elementos, del seguimiento, de la disposición al discipulado, de estar dispuestos a caminar con alguien que sea nuestro referente, que nos muestre a Jesús, tal vez esta deficiencia sea la que está causando que haya un evangelio tan bajo en impacto y tan bajo en resultados. Así que le animo, mis queridos participantes de este tiempo devocional, es necesario ser discípulo y ser un buen discípulo. Dios les bendiga ricamente.